Hola a todos y bienvenidos a Startupeando. Este es el podcast que te acerca historias reales y consejos prácticos de fundadores e inversores de startups para que aprendas de sus experiencias, te inspires y te mantengas actualizado de las últimas tendencias y novedades del mundo emprendedor. Si sos un entusiasta de los negocios innovadores, creaste una startup o soñás con hacerlo, este podcast es para vos. En este episodio recibimos a Daniel Seton, CEO de Virtual Sense, una plataforma que permite el telemonitoreo de pacientes con patologías crónicas, donde la posibilidad de gestionar con herramientas su patología, mejorando la calidad y expectativa de vida desde su casa y con el contacto directo de los médicos. Una conversación muy movilizadora en la cual nos contaron cómo su plataforma puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de sus usuarios, la importancia de entender que quien está dispuesto a pagar por tu producto pueden ser tu usuario y porque también es importante participar de programas de incubación. Esto y mucho más en el episodio de hoy. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido a este nuevo episodio de Startupeando. Hola, ¿cómo estás? Bueno, la verdad, un gusto estar hablando y compartiendo este momento con vos. Y bueno, nada, acá disponible para contar un poquito nuestra historia y bueno, y todo lo que, digamos, te interese saber de nosotros. Así que, Bueno, adelante. agradecemos tu participación. Startupeando es un proyecto que busca acercar a los nuevos fundadores de startups las herramientas y las experiencias de fundadores con más camino y también de inversores para ayudarlos a tomar esas decisiones en sus proyectos. Y por eso, para nosotros, a veces siempre es muy importante conocer a los emprendedores y conocer qué es lo que los motiva a emprender, porque un proyecto emprendedor es un proyecto a 10, 20 años de tu vida y es importante que uno tenga cierto compromiso con la idea que lleva adelante. Por eso mi primera pregunta es si nos podrías contar en qué momento o qué necesidad específica lo llevó a crear Virtual Sense y que nos cuentes un poco de qué trata. Bien, bueno, te voy contando. Eh, la idea de Virtual Sense surgió en el 2019, o sea, te estoy hablando antes de la pandemia, ¿sí? Junto con Leandro Berger, que es mi socio, y bueno, somos los dos cofundadores de la empresa. Eh, bueno, nada, veíamos como que en el campo de la medicina se venía un cambio bastante interesante y con una apertura, digamos, como que a ver, la medicina es como que sigue estandarizada en el mismo proceso desde hace 100, 150 años. O sea, entonces, la evolución, digamos, en lo que es la práctica médica, en algunos puntos no llegó. Entonces, empezamos a visualizar un poquito ese terreno y bueno, la verdad que nos metimos y bueno, la verdad que hoy estamos re contentos con esa decisión. Es como que tenés un mundo por delante, teníamos un mundo por delante bastante amplio, entonces uno empieza a aprender a por qué camino tenés que entrar y cuál es, digamos, la necesidad del mercado. Y ahí veíamos que una oportunidad era el telemonitoreo remoto para pacientes, que es nuestra, digamos, nuestra eh, producto principal, digamos, ¿no? Es como que es el eje del negocio. Sí se hablaba mucho de la teleconsulta, que después se explotó a partir de la pandemia, pero nosotros no nos dedicamos a eso, sino que, bueno, también lo podemos incluir dentro de nuestra plataforma, pero que lo que nosotros hacemos específicamente es el seguimiento diario de pacientes que tienen alguna patología crónica, con la cual esto le da un marco de contención bastante importante al paciente específicamente y al equipo médico, porque el paciente se siente contenido, porque se siente controlado por un equipo médico todos los días sin ir al consultorio del médico. Entonces, en realidad es una medicina preventiva, lo cual favorece a que uno puede detectar cualquier desvío en la salud de ese paciente en forma muy temprana, con lo cual resolver los conflictos que puede traer
digamos, se resuelven en un menor tiempo y con mucho menos estrés y complicaciones y en muchos casos evitando internaciones. Así que es como apagar un incendio con un vaso de agua o con un balde en lugar de llamar a los bomberos. Un poquito para graficar y que se entienda qué es lo que hacemos. Bárbaro. ¿Y ustedes qué formación tienen o cómo está compuesto el equipo que los lleva a justamente identificar este problema? Bien, bueno, te cuento. Leandro es un ingeniero industrial, pero él tiene una empresa de insumos médicos hace muchos años, por eso es que veníamos hablando. Digamos como que en el campo de la medicina había mucho terreno para generar nuevos negocios, ¿sí? Yo soy licenciado en administración, vengo de un palo más comercial, muchos años de mi vida, digamos, estuve dedicado también a otro tipo de tareas que no tiene que ver con la medicina, pero sí mucha experiencia en la parte comercial. Así que, bueno, ahí prendió la idea y bueno, fuimos encarando todo este proyecto. Te cuento también que, digamos, yo estoy un poquito grande para emprender, pero la verdad que me encantan los desafíos y bueno, siento que esto, digamos, es como que te da una energía que te motiva a seguir avanzando diariamente, ¿no? Bueno, sin duda son un equipo interdisciplinario que están buscados en el mercado, así que eso es muy bueno para Virtual Sense. ¿Y podrías contarnos alguna historia o dato específico que nos ayude a darnos cuenta cómo Virtual Sense transforma la vida del paciente, cómo lo puede ayudar en su dolencia? Bien. Bueno, primero te voy a contar del equipo, porque la verdad que es digno de mencionar, porque tenemos un equipo, a ver, no somos una empresa meramente tecnológica, sino que tiene un componente científico-tecnológico bastante importante. Contamos con un equipo médico de excelencia. Nosotros hoy arrancamos con enfermedades cardiovasculares eh, y ya tenemos, digamos, trabajamos con dos patologías, una que es insuficiencia cardíaca y la otra que es hipertensión arterial. Y en nuestro roadmap tenemos otras patologías que no son cardiovasculares, que también, digamos, estamos en poco tiempo ya vamos a estar colocándolas en el mercado. Que te hablo, por ejemplo, de diabetes, de POC, de fibrilación auricular, que eso sí tiene que ver con cardiología. Y la verdad que, a ver, bueno, y dentro del equipo también, más allá de la parte médica, que con cada especialidad tenemos, digamos, referentes muy reconocidos en Argentina en lo que es cardiología, en lo que tiene que ver con nefrología, en lo que tiene que ver con EPOC, o sea, tenemos referentes muy reconocidos en Argentina, así que eso también nos da un plus y digamos, como eh, una seriedad que podemos transmitir a nuestros clientes. Y dentro del equipo también tenemos bioingenieros, tenemos físicos, tenemos obviamente el equipo informático, tenemos gente especializada también en lo que es QA para todas las pruebas digamos, de probar la plataforma o de probar elementos antes de salir al mercado. Así que somos bastante, digamos, versátiles y estamos muy bien encolumnados, digamos, cada uno en su eje, ¿no? Así que eso con respecto al equipo. Y la otra pregunta que me habías hecho tenía que ver, espera que me fui un poquito del tema, que eh, Respecto a historias o datos específicos que destaquen bien, cómo ustedes han transformado la vida de sus pacientes. bien, bueno, eh, te voy a contar un par de casos que fueron muy interesantes para nosotros y creo que esto va a graficar un poquito y creo que con esto le puedo transmitir lo que siente un paciente al utilizar la plataforma. Hoy generalmente un paciente que tiene una enfermedad crónica, generalmente pedir un turno con el médico lo ve una vez cada 40 días, cada 45 días, 60 días, y el tiempo que pasa entre una visita y la otra es muchísimo para la vida de un paciente y cuando va tiene 15 minutos o 20 en el mejor de los casos para poder estar con el médico. Entonces,
transmitir todo lo que pasó durante 60 días, o todo lo que le pasa, es como que se le acota mucho el tiempo. Lo que la plataforma hoy permite es que toda la historia de este paciente de todos los días, toda esa información le llega al equipo médico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca se mide 4 parámetros diariamente. El paciente se baja una aplicación desde su celular, tanto sea Android o para iPhone, y carga durante 10 minutos al día, que eso más tiempo no le lleva, su presión arterial, se pesa para ver cuánto está pesando, la oxigenación y la frecuencia cardíaca. Carga esos datos y esos datos viajan a un dashboard, a un panel médico que lo recibe el equipo médico. Entonces, cuando hay un valor que está por fuera de los parámetros normales, esto genera una alarma que puede ser amarilla o roja, depende de la gravedad y de cuánto es ese desvío. Entonces, el médico, durante una vez al día que puede entrar en su computadora, puede ver de un paneo cuáles son las alarmas y es ahí donde él empieza a trabajar con las alarmas que requieren mayor urgencia. Con lo cual, un médico o un equipo médico puede tranquilamente, te diría, monitorear a 200 pacientes en forma diaria. Porque es un montón, es un montón, es un montón. Y generalmente, de acuerdo a las estadísticas que tenemos, y bueno, y otras que digamos que son mundiales, generalmente la tasa de alarmas es del 5% diariamente. O sea, es una tasa baja. Entonces, eso te permite tener la tranquilidad y, a ver, es como decimos nosotros, para el paciente es como tener al médico en la mesita de luz, porque acá se revierte que es el paciente el que llama angustiado y asustado al médico, sino que es el médico el que se contacta con el paciente porque vio que su presión subió o que subió de peso o este tipo de cosas pasan. Entonces es el médico el que comunica con el paciente. La plataforma también tiene un chat interno que se puede comunicar porque también buscamos un poquito, digamos, no dinamizar, sino amortiguar el WhatsApp del paciente, del médico, porque muchas veces el médico se siente muy invadido por el WhatsApp, entonces como que el canal de la comunicación sea a través de la plataforma. Perfecto. Y bueno, y de hecho, nosotros tuvimos un caso en donde un paciente, que te cuento un caso específico, que es paciente del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, que nosotros trabajamos mucho con ellos, resulta que en 2 días aumentó muchísimo de peso, pero te estoy hablando de aproximadamente 5 kilos en 3 días, o sea, un número bastante importante. ¿Qué pasó con este paciente? Este paciente tenía una patología, digamos, había sido operado por un cáncer de próstata, ¿sí? Y cuando este paciente se lo operan, el médico que lo opera próstata no sabía que tenía insuficiencia cardíaca. Entonces, este paciente, después de la operación, tenía una hematuria que es orinar con sangre. Entonces, el médico le dijo y le aconsejó que tome mucho líquido para tratar de drenar todo ese exceso de sangre que tenía en su organismo. Pero como él tiene insuficiencia cardíaca, eso le generó una retención de líquido muy importante, que eso fue el aumento. Entonces, nosotros, bueno, a partir de ahí el médico pudo hablar con ese paciente y solamente con bajarle, digamos, la dosis de su, ¿cómo se llama esta medicación? Eh, ah, se me hizo una laguna. No puedo ayudarte con eso. No, ok. Bueno, ya me va a salir, pero a través de modificar la dosis para, digamos, tratar de que elimine líquido por Un diurético. un diurético, ahí está, no me salía la palabra, tal cual, viste que me ayudaste. ¿Viste? Al final.
Bueno, le aumentó la dosis del diurético y este paciente, digamos, pudo bajar de peso y evitó una internación. Claro, algo que de otra forma no se hubiese notado, porque Exactamente, el paciente probablemente no le hubiese alertado quizás ese síntoma. tal cual, tal cual. Así que, bueno, y aparte te cuento, o sea, esto está mundialmente comprobado y hay muchos papers que avalan esto. Un paciente que se interna por insuficiencia cardíaca, el 25% se reinterna dentro de los 30 días. Y el 50% de los pacientes que se internaron se vuelve a internar dentro de los 6 días. Es una enfermedad progresiva y ese paciente cuando se reinterna tiene 8 días en vida coronaria, lo cual es muchísimo, y el paciente sale peor de lo que entra, porque pierde masa muscular y se va muy débil a su casa. Entonces, el que pasó por una internación no quiere saber más nada de pasar otra. Entonces, lo que hace esto es diferir en el tiempo y a veces hasta anular el tipo de reinternaciones. Y por otro lado, esto trae, y esto está, digamos, en estudios que hicimos nosotros, la tasa de reinternación bajó en un 50%. Tremendo. Incubando Salud, la incubadora de startups de la Fundación Barceló, ya comenzó con el bootcamp del programa de incubación 2024. Entérate quiénes fueron seleccionados y encontré información de todos los programas, cursos y servicios de Incubando Salud en su web incubandosalud.com y en sus redes sociales. Todavía quedan cupos para inscribirte en la Diplomatura de Innovación Abierta en Salud de Incubando Salud, la incubadora de startups de la Fundación Barceló. Tenés tiempo hasta el 21 del 4. Y al principio del episodio nos hablaste de que justamente ustedes notaron esta falta de innovación en la industria médica y vinieron con una innovación muy importante y que además puede salvar vidas y mejorar la calidad de vida de un paciente como lo acabaste de contar. Pero ¿cuál fue el mayor desafío de la adopción de Virtual Sense para profesionales y por pacientes? Porque es una innovación, es un cambio, y qué resistencias o desafíos han tenido que superar para lograr la adopción de esta plataforma. Bien, bueno, te voy a contar un breve caso un poquito que también es muy importante y muy interesante y bastante emotivo, donde una paciente que estaba, digamos, que estaba utilizando nuestra plataforma, cuando fue al médico se emocionó y se largó a llorar y dijo, la verdad que para mí esto es una maravilla porque me siento tan contenida y siento como que estoy cuidada todos los días sin venir al médico, y cuando pasan esos 2 meses o 45 días entre visita y visita, hay un montón de preguntas que le quiere hacer y no da tiempo para hacerlas. Entonces, hoy el médico tiene toda esa historia, que aparte, bueno, también estas historias, digamos, se agregan a la historia clínica del paciente. Así que, pero bueno, te quiero marcar, digamos, esta emoción de esa paciente donde le venís a resolver un problema realmente bastante importante. Eso, bueno, venía un poquito a colación de la pregunta anterior. Y con respecto a la otra pregunta, la verdad que el camino para llegar hoy a que lo empiecen a adoptar sanatorios y prepagas fue un camino, te diría que bastante difícil. ¿Por qué? Porque es una nueva práctica, porque todos en su momento y en los primeros años nos decían, sí, la verdad que está buenísimo lo que ustedes hacen, pero todavía no tenemos medios para, o sea, a la clínica es como que le cuesta pagar este servicio, o sea, no había quien lo pague, en definitiva. Entonces, hoy, por ejemplo, tenemos 2 prepagas de las más importantes de Argentina que están utilizando nuestra plataforma en unos pilotos que están haciendo, pero bueno, cuando vieron el ahorro que les genera esto, entonces ellos ahora ya están, digamos, creando un código de, de prestación para que este tipo de práctica sea pagada por Bien. los financiadores de la salud. Lo cual esto descomprime un poquito de quién es el que lo paga, porque acá el paciente tampoco está acostumbrado a tener un copago, como así pasa en otros países de la región. En Latinoamérica, por ejemplo, para determinados estudios o este tipo de prácticas, es muy frecuente que el paciente haga un copago
lo cual paga esta plataforma. Igual, la verdad que la plataforma no es costosa para nada, y nosotros lo que buscamos es tener un volumen muy alto de pacientes con un abono mensual muy bajo. Bueno, esto es un gran aprendizaje para los emprendedores, que implica quién, no solo quién tiene el problema, quién está dispuesto por solucionar el problema. Y ustedes aquí encontraron que distintos actores Exactamente. solucionan el problema del médico que le permite controlar mejor un paciente, del paciente que puede evitar internaciones y un mejor control, pero en el fondo la monetización se sustenta sobre resolverle un problema a las prepagas que tienen que pagar esa internación que se podría haber evitado con un mayor control. Así que un aprendizaje para todos los emprendedores que nos escuchan, que a veces cuando el cliente no está dispuesto a pagar por tu producto, quizás es lo ideal es salir a buscar otras alternativas. Y un poco vinculado a este tema de la adopción, nosotros siempre hablamos de cómo la validación y las iteraciones en los productos son importantes, que uno se tiene que enamorar del problema y no de la solución. ¿Cómo han ido modificando la plataforma a partir del feedback tanto de profesionales como pacientes? ¿Los han tenido en cuenta? ¿Han variado el contenido de la plataforma para adaptarse mejor? O quizás la plataforma era muy distinta al principio y luego se fue transformando. Me gustaría escuchar un poco su historia de desarrollo del producto hasta llegar a lo que son hoy. Bien, para terminar de cerrar un poquito y que se entienda un poquito lo que nosotros hacemos. Hoy, por ejemplo, el telemonitoreo que se hace en forma, digamos, mundial, el 50% de ese telemonitoreo se hace en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Medicare, que vendría a ser como el PAMI de acá, lo paga como una práctica médica, porque le genera muchísimos ahorros, descomprime, digamos, que la gente vaya a los centros de salud porque puede estar monitoreada desde su casa. Y por otro lado también, eh, es como que para las clínicas, los hospitales, inclusive para la salud pública, es como que vos agrandás tu capacidad de camas sin agrandar la estructura hospitalaria. Porque Claro. un paciente puede estar en su casa, en su cama, y evitando también contagios que se dan generalmente en los centros de salud, en los hospitales, y qué sé yo, porque a veces no amerita que un paciente esté internado para un postoperatorio, por ejemplo. Entonces, la clínica, hoy como hay una demanda de camas muy importante también, puede utilizar esa cama para algo que le genera mejores ingresos, por ejemplo. Entonces, y bueno, y como te decía, lo que Estados Unidos premia es que el paciente cada vez vaya con menos frecuencia al médico y esté más Claro, controlado. O sea, ese es exacto. el concepto. Y es más, y se premia al médico cuyo paciente menos veces asiste a un centro de salud. Bien, muy bien. Y con respecto a la plataforma, bueno, sí, nosotros habíamos iniciado una primera plataforma donde, bueno, fuimos aprendiendo, fuimos cometiendo algunos errores, o sea, van pasando un montón de cosas y ya desde hace un año y medio empezamos a trabajar en una versión, digamos, 2.0, que ya es de última generación y donde ya está, digamos, disponible para trabajar y en donde tiene una arquitectura, digamos, horizontal y en donde no tenemos límite para la incorporación de pacientes. O sea, fue, la verdad, un gasto y un esfuerzo enorme para nosotros, pero bueno, hoy ya contamos, digamos, con la estructura como para poder empezar a crecer. Y bueno, Sucede un poco cuando uno trabaja con un producto mínimo viable que arranca para empezar a validar, pero después para escalar necesitas cambiar tu estructura tecnológica a veces sí, cien sin por duda. ciento y es un gran gasto. Claro, Es, sucede es, un- mucho. es una gran inversión, pero bueno, nada, hay que asumirla y la verdad que nos esforzamos bastante por llegar a donde estamos y bueno, nada, con ganas de seguir creciendo. Estamos también, ya iniciamos unos pilotos en otros países de la región,
así que eso nos está dando un poquito de visibilidad por fuera de la Argentina. También siempre pensamos este producto no solamente para la Argentina, sino a nivel mundial. Aparte, la Argentina hoy cuenta con un equipo médico, va siempre con todo un equipo médico de excelencia y muy reconocido en el mundo. Así que, bueno, tenemos una serie de ventajas, creo, en lo que es la parte médica y científica, que son bastante reconocidos. Así que, nada, y así estamos día a día. Y como te decía también, y en la salud pública esto es una herramienta que yo creo que va a beneficiar un montón a la salud pública, porque Pues para una persona, ¿cómo? faltan turnos, entonces es muy Sí, difícil a sí, veces el sí, sí, seguimiento. sí, 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 alguien que depende de la salud Comprimir pública, la salud pública es esencial. totalmente. O suponete el caso de una persona que vive en un centro alejado de un centro urbano, por ejemplo, en una zona rural, donde por ahí tiene que hacer más de 100 kilómetros para ir al médico y volver. O se hace una operación y tiene que ir a un control y por ahí vive en La Pampa y tiene que venir a Buenos Aires para que lo controlen. O sea, Claro. entonces, esta persona evita un montón de viajes, esto también contribuye con el tema de la huella de carbono. O sea, realmente, o sea, son muchísimos los beneficios que genera este tipo de práctica, ¿no? Sí, Más es muy, allá de ganar tiempo también al paciente, y por otro lado, va a ser muy valorado por los pacientes que van a un hospital público porque siente que el gobierno también se está encargando de su salud, claro. cosa que te deja un rédito político bastante interesante a, a la salud pública, ¿no? O a un gobernador o un intendente de determinada municipalidad. Bien, bárbaro. La verdad es que impresionante porque han podido comprender muy bien el problema que buscan resolver y para eso adaptarse a esa solución. Desde mi punto de vista, yo soy abogada, así que a veces en este tipo de proyectos no puedo evitar preguntar cuáles son los retos legales o regulatorios que han tenido que sobrellevar, más que nada porque al trabajar en salud, que es un área muy regulada, pero a la vez muy desregulada en cuanto a los avances tecnológicos. Entonces, ¿han encontrado normativa que los regule o al contrario, al no haber normativa que los contemple, han tenido más complicaciones para adaptarse legalmente? Bien. Bueno, te cuento que en la Argentina, por ejemplo, si bien tenemos el ANMAT, que nosotros también estamos muy acostumbrados a trabajar con ellos, con todos los dispositivos que trabajamos, así que tenemos mucha experiencia en el tema, todavía no hay una regulación específica para la plataforma, pero sí lo va a haber sin ninguna duda, porque estás haciendo una práctica médica. Y sí, esto ocurre en Europa y en Estados Unidos, donde tenés que cumplir con las normas IPA en Estados Unidos y la GDPR, que es GDPR Datos para el personales. mercado europeo, ¿sí? Todavía, digamos, hay que ver acá en la Argentina cuál es la que se va a adoptar o si va a ser una local o va a ser latinoamericana. Todavía está como es muy nuevo todo esto, así que esto no va a tardar mucho en llegar, pero sí, nosotros siempre nos queremos mover bajo la normativa y la protección de los datos, que es fundamental también para los pacientes, para las instituciones, y bueno, necesitas un marco legal para eso, porque si no, digamos, te metes en un terreno bastante complicado. Para las expertas de salud que nos están escuchando y tienen que saber que los datos personales de salud son datos que tienen un tratamiento especial, les recomiendo el episodio sobre datos personales porque hay una regulación muy específica, como dijo Daniel, no solo en Argentina, sino también GDPR, si llegan a atender clientes europeos sobre el manejo de datos. Y también, Daniel, sabemos que han pasado por programas de Incubando Salud, que soy nuestro main sponsor. ¿Nos podrías contar cómo ha influido participar de programas de incubación en tu proyecto? Bien, la verdad que nosotros nos metimos, la verdad que con Incubando Salud tuvimos una experiencia realmente hermosa, donde conocimos gente recontra capaz y con muchas ganas de ayudar y nos asesoraron un montón. De hecho, muchas de las cosas que hacemos son
consejos que tomamos de ellos. La verdad que fue muy, muy, muy positiva para nosotros la incubación. Y la verdad que no dudo en decir a todos los que quieran emprender que no dejen de hacer incubaciones porque les aporta un montón de conocimientos, de contacto, de prevenir errores, que por más que siempre los derechos de piso uno los paga igualmente. Así que nada, muy agradecidos. Bueno, en su momento cuando iniciamos estaba en incubando David Acevedo, hoy está eh, Claudio Cocconi. Claudio Cocconi, que también ya lo conocíamos de antes, porque la verdad que el mundo emprendedor parecería que es enorme, pero no lo es tanto. Entonces en muchos eventos y cosas que hay, reuniones y qué sé yo, siempre nos encontramos y la verdad que, bueno, hoy, bueno, gracias a ellos también hoy estamos hablando nosotros, así que nada, todo el tema de incubación genera un montón de vínculos, de lazos que fortalecen muchísimo y hay que saber aprovecharlos. Y para hablar más en general sobre la industria, ¿cuál crees que es el futuro de la innovación en salud? ¿Por dónde crees que van a venir estas nuevas tendencias, como en su momento fue la telemedicina, como ahora, por ejemplo, ustedes están dando un retruco a lo que era la telemedicina y se sigue acumulando y se siguen sumando innovaciones? ¿Por dónde crees que es el futuro de la salud? Mira, yo creo que no tengo dudas que el futuro de la salud está, como te dije antes, en la prevención. O sea, hoy es evitar, o sea, es a través de esta práctica que hacemos, detectar realmente muchísimos desvíos que se pueden resolver en forma muy temprana y creo que pasa por ahí y por otro lado, descomprimir la afluencia de público a los centros de salud. O sea, esos son, viste, antes no sé cómo se veía hace muchísimos años, que yo era chico, o sea, que ya hace bastante, pero veíamos los supersónicos y que era como lo ves hoy en el mundo hoy, que todo eso ya está vigente y lo mismo está pasando con la medicina. La verdad que estamos convencidos de que viene por acá. El día que resolvamos el tema de los autos en los maletines, vamos también a ser mucho más felices, creo yo. Y sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Vamos a optimizar más el espacio. Y bueno, como emprendedor, como un emprendedor que decidió emprender un poco también más de grande, ¿qué consejos le darías a aquellos fundadores de startups que están arrancando, que están en sus primeros años con sus proyectos? Mira, tratar de tener el objetivo claro de cuál es la meta a llegar, porque uno al principio es como que quiere un montón de cosas y todo no es posible. Entonces creo que focalizar en dónde uno quiere especializarse, eso es clave. Y la otra es perseverancia. Paciencia, Perfecto. perseverancia, 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 mucho trabajo, o sea, nosotros eh, fines de semana, noches, siempre estamos mirando cosas y haciendo y chateándonos, la verdad que eh, no paramos y realmente creo que ese es el secreto. Bueno, la verdad que felicitaciones. Creo que es súper importante lo que están haciendo cuando uno trabaja en salud y termina haciendo la diferencia entre la vida y la muerte o la calidad de vida de una persona. Creo que más allá del negocio y de hacer una startup, yo creo que sentir que estás colaborando en un montón de vidas y en mejorarlas debe ser una experiencia súper fuerte, súper movilizadora. Antes de concluir el episodio de hoy, es una pregunta que suelo hacer, eh, pensando en este ecosistema emprendedor súper dinámico y que, como hablamos antes de empezar del episodio, siempre hay eventos y networking y reuniones, ¿qué otra startup argentina nos recomendarías para entrevistar en el futuro? Uf, Es eh, difícil, hay que elegir, no te quiero eh, poner en compromiso. bien, bien, bien. Eh, a ver, se me ocurre, hay una startup que nosotros tenemos mucha vinculación con ellos, que se llama, que hacen inteligencia artificial.
que sí, la recomendaría fuertemente. Y te hablo de... a ver, se me fue el nombre ahora, Deep Talk, perdón, ahí. Listo, Deep Talk. perfecto. Lo vamos a tener en Perdón cuenta. por la laguna, pero bueno, nada, es una empresa que conocemos y bueno, tenemos mucho contacto con ellos. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por todo lo que nos transmitiste, tus aprendizajes y también por todo el esfuerzo que le estás poniendo a trabajar en un proyecto que ayuda a tanta gente. Así que muchísimas gracias y principalmente también saludo a todo el equipo, que son un montón y que están trabajando muchísimo. Sí, la verdad que todo esto es posible gracias a las 20 personas que somos en el equipo, así que, bueno, nada, sin el esfuerzo de todos no llegamos a donde estamos, así que gracias a vos por el tiempo, por poder contar y poder transmitir nuestra vivencia, y bueno, seguramente ya nos veremos próximamente. Seguro. Así que, Daniel, muchas gracias. Nos estamos Bueno, viendo. gracias a vos, chau, hasta luego. Gracias por escuchar este episodio de Startupeando. Esperamos que hayas disfrutado de las historias y consejos que escuchamos hoy. Este episodio fue sponsorizado por Golosetti Abogados, un estudio jurídico especializado en el asesoramiento legal a startups. Conoce más en golosettiabogados.com. Si te gustó este episodio, te invitamos a seguirnos y a suscribirte a nuestro podcast en Spotify y Apple Podcasts. Además, si conoces a otros fundadores de startups o que estén buscando inspiración para su propio proyecto, no dudes en compartir este podcast. Gracias por ser parte de la comunidad Startupeando y nos vemos en el próximo episodio.